el curso de Introducción a la Inteligencia Artificial y en esta tercera parte nos vamos a enfocar un poquito en todo lo que son las redes neuronales artificiales, como parte de lo que hemos estado estudiando con el tema del Machine Learning supervisado y pues todo lo que incluye la parte de inteligencia artificial. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Pues vamos a aprender el concepto de las redes neuronales artificiales, cómo son, cómo funcionan, para qué sirven. Después nos vamos a enfocar un poquito más en la parte de cómo son por dentro. Vamos a estudiar lo que es el perceptrón y las redes multicapas también. Para después empezar con un poquito más de código y vamos a hacer nuestra primera práctica que va a ser nuestro Hola Mundo a las redes neuronales artificiales. Puro Python, un ejemplo súper básico que nos va a ayudar a entender cómo las redes neuronales artificiales nos permiten tomar decisiones. Entonces, después de aprender eso, nos vamos a la siguiente lección donde vamos a aprender sobre las herramientas que existen para trabajar directamente con redes neuronales artificiales y pues crear diferentes modelos y ver después cómo hacer para ya enviarlos a producción, etcétera. Y es ahí donde viene la práctica 2, enfocado en la documentación de TensorFlow de Google para hacer también otro Hola Mundo y adentrarnos más en el tema de lo que son las redes neuronales artificiales. Entonces, empecemos. ¿Qué son las redes neuronales artificiales? Pues preguntémonos primero, ¿qué son las redes neuronales? Tal vez recuerdan en alguna clase de biología cuando se habla de lo que es una neurona, de cómo las neuronas están todas conectadas y forman una red, de cómo el cerebro humano pues está cubierto de esta red de neuronas. Y es súper interesante, se van a dar cuenta que a medida que vamos desarrollando ciertas tecnologías y pues ciertos avances de investigación, tratamos de comparar con lo que conocemos de nosotros, con nuestra biología, con cosas que hemos entendido de nuestro entorno. En este caso, hay un estudio que es el de la neurociencia, que justamente está tratando de entender el cerebro, sus conexiones, la parte cognitiva, la parte de la conciencia, y pues es súper interesante ver cómo este enfoque también llega al tema de la tecnología y también llega a lo que son las redes neuronales artificiales. Pensando un poco cómo funciona el cerebro, las neuronas, las redes, pues tratar de simular esto, pero a nivel de tecnología, a nivel matemático, a nivel de programación, cómo organizarlo y demás. Obviamente, la parte artificial, lo que estamos construyendo, no está tan sofisticado, tan avanzado como lo que es nuestro cerebro humano, pero sí es interesante ver cuáles son los avances que se han estado logrando. Y ojo, este tema de las redes neuronales artificiales no es algo reciente en realidad, sino es algo que se ha estado estudiando por muchos años, como hemos visto. Incluso durante esta investigación se ha hablado de lo que es el invierno de la inteligencia artificial, porque pues no había como más avances en la investigación, más parte de aplicaciones y demás. Pero vamos a ver a medida que avancemos esta unidad y la siguiente, cómo han ido mejorando las redes neuronales artificiales y cómo se va trabajando el día de hoy y cómo nos están dando estas aplicaciones que tanto conocemos ahora, que son las aplicaciones potencializadas por la inteligencia artificial. Entonces, pensando un poquito en esta parte, la neurociencia, la comparación con lo que es la biología humana y pues cómo esto queremos llevar al mundo de la tecnología, veamos un poco más estos detalles. Por ejemplo, acá una red, pues que es la interconexión entre diferentes unidades, es súper interesante entender un poco cómo funciona y no olvidar que las redes neuronales artificiales son una técnica dentro de Machine Learning para hacer todo este entrenamiento de aprendizaje automático. Algunos beneficios o cosas importantes que resaltar, pues estas redes neuronales artificiales y especialmente las profundas que vamos a ir estudiando nos permiten hacer el procesamiento de altos volúmenes de información. Imagínense tener muchos datos para poder entrenar esta red neuronal y pues que funcione de la mejor manera. Y algo interesante también
A diferencia de cómo está pensada una computadora, con su espacio para almacenamiento, su espacio para procesamiento y pues todos los detalles que vemos en ciencias de computación, es interesante ver cómo se ha estructurado toda esta parte de redes neuronales artificiales para pensar que el almacenamiento de estos datos y el procesamiento también estén dentro de esta misma unidad o dentro de esta misma neurona. Y después de entender un poco cómo son las redes neuronales artificiales, pues vamos a poder llegar a la parte de lo que es el deep learning o el aprendizaje profundo, porque es en realidad trabajar con más capas en estas redes neuronales y pues más capas nos da más profundidad, más detalle, entender mejor ciertas arquitecturas y pues trabajar con otro tipo de aplicaciones. Otra vez, veamos la parte biológica y la parte artificial. Si pensamos en una neurona, en una unidad, que es esta célula, la neurona, pues podemos ver que tiene su cuerpo, tiene las dendritas, el axón, las terminales del axón para conectarse con los demás, pues todas las células están conectadas. ¿Cómo representamos esto en el mundo de la inteligencia artificial? En el mundo de la tecnología, en realidad. En este caso, pensemos en una representación matemática. En esta representación matemática, pues podemos ver las diferentes entradas que están denominadas de x1, x2 hasta xn. Cada entrada pues va a tener un peso designado, que es el nivel de importancia o prioridad que se tiene, y después en este cuerpo de la neurona se va a hacer este tipo de dos funciones. Por un lado, lo que es la suma de cada entrada por su peso, o sea, de todas las entradas, cada entrada con su peso, y después definir una función de activación que me va a permitir tener una respuesta que es la salida, este output al final. Entonces es muy importante entender esta parte de cómo es la arquitectura o la estructura de una neurona, cómo se ven las entradas, cuál es su cuerpo y cuál vamos a tener en la salida. Acá un poquito más de detalle donde vemos todas las partes de todas las entradas denominadas por X. En realidad eso también se puede representar en una matriz. ¿Cuáles pueden ser estas entradas? Pueden ser datos, como lo que hemos estado viendo con nuestras tablitas para Machine Learning. Pueden ser imágenes. Eso es algo súper interesante dentro de las redes neuronales artificiales, que estas entradas, cada X podría ser una imagen diferente que estoy analizando. También pueden ser audio, pueden ser otro tipo ya de formatos para la entrada. Cada entrada va a estar con su peso y otra vez el cuerpo en la neurona, las funciones principales será esta función de transferencia, la suma y pues la función de activación, que más adelante también vamos a ver con un poco más de detalle los tipos de función de activación, para qué sirven, qué tipos existen actualmente, en qué se los utiliza. Y obviamente vamos a tener la salida y la respuesta. Aquí hay algo súper interesante que es justamente, aquí está, el movimiento de lo que es una red neuronal artificial. Esa ya es la red. Si vemos, no solamente estamos hablando de una sola neurona, sino ahora estamos hablando del conjunto de las neuronas. Este es uno de los ejemplos clásicos que existen dentro de inteligencia artificial en general. En realidad esto se lo puede resolver con diferentes otras técnicas, pero es interesante ver acá cómo funciona, ¿no? con este diagrama. Este problema, otro de los tipos, otro problema del tipo Hola Mundo para Machine Learning es el del set de datos de iris. Iris pues es un tipo de flor y existen 3 tipos de esta flor, como vemos en la imagen, ahí chiquita. Versicolor, setosa y virgínica. Y nosotros en la entrada de esta red neuronal podemos ver 4 entradas, sería X1 hasta X4. No tenemos la imagen directamente para analizarla, pero sí tenemos un dataset de los datos. ¿Qué datos tenemos? La longitud de lo que dice el sepal y la longitud de lo que es el pétal, y el ancho, tanto del sepal como el pétalo. Entonces son 4 datos que estamos recibiendo por cada una de las flores y esto va a ser un ingreso directamente a nuestra red neuronal con 2 capas intermedias o capas ocultas
y nos va a dar una salida. En la salida tenemos 3 neuronas, porque efectivamente puedo clasificar este problema en 3 tipos. Son 3 tipos, categorías que tenemos para respuesta. Y si podemos ver, cada una de las neuronas de la salida está marcando una respuesta. Que pues la probabilidad más alta me dirá es de este tipo, de esta categoría. Y poder diferenciar de esta forma, mejor dicho, con las otras respuestas que tenemos, porque a este punto no tenemos una sola salida, como hemos visto en casos anteriores, sino en este caso 3, y pues cada una apuntará a una probabilidad donde nos dice cuál es la clasificación de los datos de esta flor que teníamos en la entrada. Pues acá hemos mencionado un poco términos relacionados de la función de activación, de las capas ocultas. Por ejemplo, también vemos ahí estos numeritos que van cambiando, que en realidad son los pesos. Los pesos son muy importantes. También se habla de lo que es un ritmo de aprendizaje o learning rate. También vemos el tema de las salidas, cómo entender las salidas de una red neuronal, estas funciones, por ejemplo, la tangente hiperbólica, el softmax y demás. Todos esos detalles los vamos a ir viendo más adelante con las diferentes lecciones y con la parte práctica también. Pero es muy importante entender este esquema de la capa de entrada, la capa de salida. Como pueden ver, la capa de salida no tiene que tener siempre una sola neurona, puede tener varias y hay que interpretar la respuesta también. Y puede tener muchas capas intermedias y esto es lo que le está dando en realidad la profundidad específica. Y pues ya con esta introducción sobre lo que son las redes neuronales artificiales, comparar un poquito el tema de lo que es el Machine Learning con el Deep Learning, ya para terminar. Hemos hablado del Machine Learning o aprendizaje automático y pues en la figura vemos que tengo una imagen, yo voy a hacer toda la extracción de características, el Feature Extraction. Entonces yo voy a organizar estos datos y tal vez crear esta tablita, como en el caso anterior. Por cada flor he sacado datos, entonces en vez de poner la foto de la flor, estoy poniendo los datos de cada flor, o sea, en cada fila será un tipo de flor con su respectiva etiqueta, que es el tipo de categoría que existe, y pues ya ahí crear mi red de clasificación y podemos ver que la salida, en este caso, pues es una clasificación de una respuesta que va a ser gato o no gato. Entonces, ese es el trabajo que se haría para este tipo de imágenes con lo que es la técnica directa de Machine Learning en redes neuronales artificiales. Pero, ¿qué pasa? Si otra vez, dentro de Machine Learning, quiero utilizar redes neuronales artificiales profundas. Entonces, vemos en el ejemplo de abajo, si hablamos un poco más de profundidad y capas y pues otras técnicas que se van adecuando a esta parte, hablamos de lo que es el Deep Learning o el aprendizaje profundo. Y es interesante, comparando con la imagen de Machine Learning, vemos que mi entrada es directamente esta imagen del gato. Entonces son las neuronas las que van a recibir esta información de la imagen, van a hacer en esta capa extra, por ejemplo, todo lo que viene a ser la extracción de características y pues dependiendo de la arquitectura y la técnica del mismo Deep Learning que estemos utilizando, vamos a poder detectar, por ejemplo, los contornos de las orejas, los ojos, esas características que la red neuronal profunda va descubriendo y que a medida que pasa de una capa a la otra, nos va a dar un poquito más de certeza de qué estamos clasificando en este caso, por ejemplo. Y vemos que es interesante, aquí me dice la respuesta a la salida de que este sí es un gato, es cat. Y no solamente me está clasificando en gato o no gato, sino que si es un gato, si es una respuesta positiva, nos está hablando de la raza, qué tipo de gato también es. Entonces, incluso se puede llegar a detalles un poco más minuciosos con estas técnicas, pero para ya entender todos estos detalles de los que hemos estado hablando, es muy importante enfocarnos un poco en lo que son las redes neuronales artificiales, tanto los conceptos que son fundamentos importantes como en la parte práctica que vamos a ver más adelante.